Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia bastante interesante, en donde estamos viendo que el ETF de XRP está superando al de Bitcoin y al de Ethereum, aunque por otro lado vemos que los precios no están reaccionando. Así que hoy vamos a entender por qué los precios no se están moviendo y qué es lo que está ocurriendo con estos ETFs, es decir, por qué XRP está por encima, ya que si nos fijamos en el cómputo global del dinero que hay invertido en estos ETFs, nos damos cuenta que los 1.200 millones de dólares que hay en el ETF de XRP no es nada a comparación de lo que tenemos en los ETFs de Ethereum y ni siquiera se aproxima a lo que tenemos en los ETFs de Bitcoin. Pero lo que ha llegado a pasar esta semana ha sorprendido a todos, ya que como sabréis el mercado criptográfico ha estado teniendo una fuerte caída de precios. Si nos vamos dentro de CoinMarketCap os daréis cuenta como en la última semana muchas criptomonedas han estado teniendo fuertes caídas. Luego ocurre es que ahora en las últimas 24 horas pues están empezando a tener un pequeño repunte, ¿no? Están empezando a tener una pequeña corrección en donde algunos criptoproyectos pues bueno, ya van teniendo su 3, 4%, 5, 6 o incluso tenemos por aquí a Canton con más de un 12.5. Entonces, como vemos, ahora se está mejorando un poquito la cosa, pero durante esta última semana hemos estado viendo grandes pérdidas, grandes caídas de mercado, y esto ha estado haciendo que muchísimos inversores institucionales que en su momento habían solicitado con ganas el hecho de llegar a tener los ETFs tanto de Bitcoin como de Ethereum estuviesen a momento de ahora saliéndose del proyecto y diciendo que se iban a otra cosa, y en este caso quien ha estado recibiendo nuevas entradas ha sido XRP. Para poneros en contexto os explico rápidamente lo que ha ocurrido. Los ETFs que tenemos de la mano de Bitcoin y Ethereum en la última semana han estado registrando pérdidas. Cada uno de los días o casi todos hemos estado viendo cómo era mayor el flujo de dinero que salía del ETF que lo que iba entrando. En cambio, hemos estado comprobando cómo las entradas netas que se estaban llegando a tener en los ETFs de XRP eran mucho más grandes, tanto así que aunque simplemente tuviesen 4, 5 o 6 millones de dólares en entradas, era ya muchísimo mayor que lo que estaban teniendo estos ETFs que a lo mejor en un día estaban teniendo pérdidas netas de más de 200 millones de dólares. Con esto nos damos cuenta de que muchos inversores institucionales se han cansado ya de estar dentro de los ETFs de Bitcoin y que ahora poco a poco están rondando para irse al de XRP. Y eso que ahora estamos aún al comienzo de todo. Estamos viendo como tan solo hay 4 ETFs en spot dentro de Estados Unidos. Si ya con esto estamos consiguiendo destronar a los ETFs de criptomonedas más importantes como es Bitcoin y es Ethereum, imaginaros lo que se puede llegar a lograr a lo largo de los siguientes años, cuando ya no tan solo tengamos al ETF de Canary Capital, al ETF de Bitwise, de Grayscale y 21 Shares, sino que podamos llegar a tener todos los que hay en esa gran lista. Y es que recordemos que la SEC tiene una lista en donde habían 12 peticiones de ETFs de spot, de los cuales se han estado viendo como pues 4 han sido aprobadas, pero ahora nos queda ver cómo nos van con los siguientes. En principio, ahora a principios de año, en los primeros meses de 2026, deberíamos llegar a ver la aprobación de todos estos ETFs de spot, lo que probablemente haga que las entradas netas que estábamos teniendo de 4 o 5 millones en algún día, ya hasta incluso más de 200 millones en alguno que otro, podrían llegar a multiplicarse por mucho. Y entonces aquí sí que podríamos conseguir ganar a lo que son los otros ETFs, e incluso estamos a la espera de que llegue BlackRock. Como ya sabéis, BlackRock fue el ETF que hizo que Bitcoin cambiase drásticamente de precio, llegando a dejar atrás todo lo que era una zona de unos 40, 50, 60 mil dólares de precio a más de 120 mil. Así que a momento de ahora muchos holders y muchas instituciones están esperando a que se lance el ETF de BlackRock, ya que con ello probablemente XRP pueda dejar atrás el rango de 1.85, 1.86 que tiene ahora mismo para poder llegar a pasar a los 3 dólares, 4 dólares, 5 dólares o incluso muchísimo más. Así que ya de primeras entendéis por qué está subiendo todo el auge de invertir en XRP y demás, y porque van directamente dentro de lo que son los ETFs, porque entienden que a momento de ahora hay mucha más probabilidad de que XRP suba de precio antes de que lo haga pues proyectos como Bitcoin o como Ethereum, que ahora mismo sus noticias y demás son lineales. En cambio las expectativas que hay con XRP son muy grandes, ya que para el año 2026 tenemos por un lado que llega la ley Clarity en los primeros meses, o al menos eso se espera. Va a ser el primer año que no tenemos problemas legales con la SEC después de más de 5
5 años de batallas. Por otro lado, tenemos que vamos a seguir avanzando con todo el tema de las stablecoins, vamos a seguir avanzando con el tema de los pagos transfronterizos, el mercado de tokenización de activos del mundo real, y por otro lado tenemos pues lo que decimos, ¿no? La llegada de todos estos ETFs, que al fin y al cabo es puro FOMO y que hace pues que el mercado también reaccione de forma positiva. Pero ahí está el problema, ¿no? El hecho de qué es lo que está ocurriendo ahora, porque me hablas de muy buenas noticias y de situaciones que son muy interesantes para XRP, pero el precio sigue estando estancado. Tenemos unas teorías y una información, ¿no?, que nos indica que el mercado cripto podría llegar a pumpear y que podríamos pasar a tener un siguiente nivel mucho más bueno y que los rangos de precio son ridículos, pero actualmente no vemos ningún cambio. ¿Qué ocurre? Pues bueno, esto es muy fácil de identificar y de comentarlo. No estamos subiendo a momento de ahora, no porque nos falte demanda, no porque nos falte gente que quiera comprar el proyecto y simplemente estén enfadados y quieran alejarse, sino que lo que está ocurriendo con XRP es lo siguiente. Aunque veamos que básicamente el proyecto de XRP es el que está cayendo cualquier otra criptomoneda. Estamos teniendo caídas generalizadas tanto dentro de Bitcoin como dentro de cualquier otro proyecto. Aparte, Estados Unidos está teniendo noticias negativas, al igual que Japón. Japón ya hemos visto cómo tiene problemas dentro de todo lo que es su infraestructura económica, y por otro lado vemos a Estados Unidos que está llegando a tener problemas con todo lo que es su país, conflicto con otros países, estamos teniendo impuestos diferentes, estamos teniendo que la tasa de empleo ha caído, están habiendo mil historias más, hasta incluso posibles quiebras dentro de algunos bancos, que todo esto está haciendo que mucha gente le empiece a dar miedo invertir dentro del mercado cripto. Estas noticias, que son positivas para XRP, empezarán a hacer efectos en el momento que no tengamos miedo. En el momento que todo esto llegue a cambiar, empezaremos a tener una situación mucho más interesante, un punto más impactante para la economía, y probablemente será cuando veamos los grandes pumpeos de precios. Para poneros un poco en contexto, hace cuestión de unos días atrás, cuando salió todo el tema de los ETFs y demás, y teníamos la noticia en pleno auge, llegó a pasar lo siguiente: mientras que Bitcoin no paraba de caer y el resto de altcoins hacían prácticamente el mismo movimiento, XRP empezó a tener caídas mucho más lentas, y haciendo que en el momento que Bitcoin subió tan solo un 1%, se pudo llegar a ver como XRP subió más de un 10% en el mismo periodo de tiempo. En cuestión de un día, en lo que Bitcoin subió un 1%, XRP subió cerca de un 10%. Con esto nos enseñan y nos demuestran que vamos por el buen camino. Con esto nos demuestran que el proyecto sí que tiene esa gran base de fans, sí que quiere llegar a pasar al siguiente nivel y sí que tiene todo lo posible para poder conseguirlo. El problema que ahora estamos teniendo mucho miedo dentro del mercado, y esto lo que hace es absorber pues todas esas compras que pueden llegar a suceder, o que hacen que el capital se quede un poco más paralizado hasta que lleguemos a tener esa fase donde las cosas estén más tranquilas. Así que a momento de ahora, los ETFs de XRP están ganando a los ETFs tanto de Ethereum como de Bitcoin, pero básicamente estamos teniendo estos problemas en donde pues no conseguimos tener esos pumpeos por todo esto. También otra gente me ha estado preguntando de, oye, si compran los ETFs y se invierten miles de millones, ¿por qué el precio no reacciona? El precio no reacciona porque los ETFs compran en un mercado secundario, en un mercado OTC, y no afecta directamente a la liquidez que hay en los exchanges, no afecta al supply que tienen los exchanges comprados, y por ello, como no hay un shock en la oferta, el precio se mantiene igual. Pero esto a largo plazo, ya os digo que lo más probable es que tenga ese gran aumento de precios. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Quería explicaros cómo poco a poco los ETFs de XRP están superando a los ETFs de grandes competidores, y eso que aún estamos al principio. Veremos a ver a lo largo de los siguientes años y demás qué es lo que llega a ocurrir y cómo conseguimos pasar al siguiente nivel. Espero que os haya gustado el vídeo, y como siempre recordaros que por aquí vais a tener contenido todos y cada uno de los días. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.